esta parte de introducción a la estadística vamos a comenzar con algunas definiciones que nos van a servir más adelante en el curso. Entonces vamos a comenzar por definir lo que es la estadística. La estadística es una disciplina que nos ayuda a lidiar con la colección, análisis, interpretación y presentación de datos. Entonces vamos a ver aquí cuáles son las distintas formas para realizar este tipo de manipulación en los datos y ponerlo en una forma que nosotros podamos trabajar en una descripción de lo que está pasando en nuestro sistema. Por ejemplo, podemos determinar cuál es el comportamiento de un grupo, por ejemplo, en función a los datos que podemos extraer de él. Por ejemplo, podemos extraer la información de, por ejemplo, algún nivel de glucosa en sangre en algún grupo de pacientes, o por ejemplo algún comportamiento de ventas en algún conjunto de cadenas. Podemos ver cuál es el promedio, podemos ver cuál es el comportamiento. Entonces eso nos va a arrojar datos. Estos datos, lo que es la rama de la estadística, nos va a ayudar a representarlo y a obtener información al respecto de ello. Entonces esto es lo que tenemos como definición. Lo que se conoce como estadística descriptiva es lo siguiente: es el uso de gráficas, cuadros o tablas para calcular varias medidas estadísticas, para organizar y sumarizar información que nosotros vamos a llamar estadística descriptiva. ¿Qué quiere decir esto? Que pues es más sencillo poder visualizar nuestra información en algún tipo de apoyo gráfico, como podemos ver aquí abajo, en lugar de estar viendo los datos, digamos, de forma cruda, como los vamos apuntando en una hoja. Por ejemplo, si nosotros vamos tomando los datos de las edades en un grupo, nosotros podemos representarlas en la hoja así tal cual. Esos serían los datos en bruto. Pero si nosotros lo acomodamos en una gráfica, podemos ver algún tipo de tendencias, podemos ver cuál es la edad que predomina, por ejemplo, y poder hacer algo al respecto. Eso recuerden que nosotros lo vamos a denominar como estadística descriptiva, o sea, ya estamos describiendo nuestro sistema. Entonces aquí nos dice que la estadística descriptiva nos ayuda a reducir nuestra información en un tamaño manejable para poner nuestra atención. Es lo que les acabo de comentar. Entonces nosotros vamos a reducir esto y lo vamos a visualizar, y a partir de eso vamos a obtener una información mucho más fácil de obtener alguna conclusión. Entonces a eso se refiere con estadística descriptiva. En esta siguiente definición vamos a ver lo que es estadística inferencial, vamos a ver lo que es una población y lo que es una muestra. Entonces, la estadística inferencial nos va a ayudar a poder hacer proyecciones en nuestro sistema. Vamos a ver a qué se refiere. Entonces, nuestra colección completa de individuos, objetos o datos bajo consideración en nuestro estudio estadístico se refiere como a la población. Por ejemplo, si nosotros hablamos de toda la población en una universidad, nosotros tenemos que contemplar a todos los empleados, a todos los maestros, a todos los alumnos, a todo el personal de apoyo. Entonces ese vendría siendo toda nuestra población. Si ya nosotros estamos hablando, por ejemplo, de los alumnos, entonces toda mi población de alumnos consiste en tomar las mediciones de todos. Digamos, si yo quiero ver cuál es la edad promedio de todos los alumnos de alguna universidad, yo tengo que hacer todas las medidas de toda la población. Como se pueden dar cuenta, para un sistema muy grande, esto resulta demasiado complejo para realizarse. La logística para hacerlo es muy complicado. Por ejemplo, también en un proceso industrial, si nosotros estamos enfocados en una rama de calidad, nosotros no vamos a poder medir todas las piezas que se están produciendo. Para eso nosotros tenemos que utilizar lo que se llama muestra, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la porción de la población seleccionada para análisis es llamada muestra. Entonces, eso es a lo que les estaba mencionando. Nosotros ya vamos a tomar una pequeña porción de mi población completa, y a partir de ahí ya voy a hacer un análisis y voy a hacer una inferencia de lo que le pasa a mi población completa. Entonces, eso es lo que se refiere estadística inferencial. Consiste en las técnicas de alcanzar o llegar a conclusiones acerca de una población basado en la información contenida en una muestra. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un sector, digamos una producción que se hace al día, por ejemplo, de piezas,
y tenemos aquí una secuencia completa, tenemos aquí 1.000.000 de piezas. Para poder garantizar la calidad de nuestro producto, digamos, vamos a ver cuánto pesa, nosotros vamos a tener que tomar una cierta porción. Lo ideal sería medir todo el lote que nosotros tenemos en consideración, pero muchas veces no tenemos el tiempo o el personal, o necesitamos mandar nuestro lote inmediatamente con una fecha límite. Entonces, por eso nosotros nos enfocamos en una pequeña porción. A partir de ahí, de esta porción, que debe de ser cumplir con ciertas características, nosotros vamos a inferir qué es lo que pasa con toda la población completa, con todo lo que estamos vendiendo, con todo lo que estamos exportando, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, que les mencionaba de la universidad, si nosotros decimos, a ver, ¿cuál es la edad promedio de los alumnos en una universidad? Nosotros podemos tomar una muestra aleatoria de, digamos, unas 100 personas, de 1.000 que pueden llegar a ser, y a partir de ahí podemos inferir que la edad promedio de toda la universidad, a partir de mi muestra, es de cierto número. Entonces, aquí nosotros tenemos que ver cuáles las características óptimas para el tamaño de mi muestra y en función del tamaño de la población. Entonces depende de cuánta es mi población para poder calcular mi muestra. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero entonces recuerden, la población es el número completo de mis datos, todo lo que produzco en mi fábrica, todos los estudiantes que forman parte de un cierto grupo. Esa va a ser mi población. Y nuestra muestra va a ser una pequeña contribución. Esta pequeña contribución de nuestra población la tenemos que tomar con ciertas características que vamos a ver más adelante. Tenemos este ejemplo donde nos está mencionando lo siguiente. Las técnicas de estadística inferencial son aplicadas en muchos procesos industriales como control de calidad. Esto es lo que les había mencionado. Los productos de los productos producidos. Entonces, en nuestros ajustes industriales, la población puede consistir de la producción diaria de cepillos de dientes, de chips de computadoras, de tornillos y así progresivamente. Entonces, recuerden, la población va a formar parte de todo lo que nosotros estamos produciendo, de todo lo que estamos midiendo, de todo lo que estamos considerando. Una muestra, recuerden, vamos a tomar una pequeña porción de lo que estamos considerando, consistirá en una selección aleatoria. Esto es bien importante, y representativa. Esto también lo vamos a definir también más adelante. ¿Por qué aleatoria? Aleatoria, por ejemplo, si en un proceso industrial nosotros tenemos una máquina que tarda tiempo en calentarse, las primeras piezas que nosotros vamos a producir no van a tener las mismas características que las que se producen a mediodía o al fin del turno. Entonces tenemos que tomar aleatoriamente piezas que contemplen todo nuestro sistema. Ventas, por ejemplo. Si nosotros estamos en una fábrica que se enfoca en producir, por ejemplo, prendas para frío, por ejemplo, chamarras, nosotros vamos a tener que las ventas a principio de año, que generalmente es cuando hace más frío, van a ser diferentes que las ventas que tenemos a medio año, que hace más calor. Entonces, si nosotros tenemos una distribución cuidadosa de nuestro sistema, nosotros tenemos que ver que nuestro análisis tiene que ser de forma aleatoria. Ya vamos a ver cuál es la representación para este tipo de sistemas. Y también representativa. Esta es otra cuestión muy importante. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a medir el peso, por ejemplo, en una universidad, de los alumnos de la universidad, vamos a ver cuál es su índice de masa corporal, que nos dice qué grado de obesidad tiene alguna persona, y nosotros hacemos solamente nuestras mediciones en el equipo de fútbol, por ejemplo. Esta muestra no va a ser representativa de la universidad completa. Si nosotros nos vamos al equipo de fútbol o algún equipo que tenga alguna disciplina de deporte, de selección, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente el índice de masa corporal está muy bajo. O sea, los niveles de obesidad a partir de esa muestra no representarían a la universidad completa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en nuestra selección de nuestra muestra. Bueno, de nuestros objetos en el proceso que producimos en nuestros cepillos de dientes, nuestros chips de computadoras, etc. Entonces aquí les estoy diciendo que la forma de escoger
nuestra muestra pues tiene ciertas características. Entonces a eso se basa mucho lo que son los principios de calidad para analizar nuestra producción. La información contenida en nuestras muestras diarias es utilizada para construir tablas de control. Entonces todos los días alguien que está en el área de control, por ejemplo, les vuelvo a repetir, de ventas, de producción o de diseño, tiene que hacer reportes diarios para ver cómo se va comportando el sistema. Esto, como les había comentado, se va a meter en gráficas y ya nos va a dar una inferencia de lo que está pasando con el sistema o de lo que va a pasar con el sistema. Podemos ver a partir de esto que las ventas de un cierto producto dejan de ser populares. Por ejemplo, cuando hay algún producto novedoso que se empieza a vender muy bien, y pues después podemos ver con el seguimiento de las ventas que puede ir subiendo o bajando. Dependiendo de esto se puede o cambiar de producto para vender o pedir más producto para vender. Se puede pedir otro contenedor para poder seguir con las ventas en función a las proyecciones que nosotros estemos haciendo. Entonces toda esta información la vamos a meter en tablas de control. Las tablas de control son utilizadas para monitorear la calidad de los productos. Como les había comentado, calidad o ventas o bueno, todo lo que nos estemos enfocando en nuestro proceso industrial. Ya por último vamos a determinar estas tres definiciones. Vamos a hablar de lo que es una variable, una observación y un grupo de datos. Bueno, una característica de interés que nos concierne en los elementos individuales de una población o muestra se llama variable. Entonces la variable va a ser lo que nosotros queremos determinar. Por ejemplo, el número de ventas que tenemos al día, la masa que tiene un cierto producto que estamos produciendo, la longitud de unas hojas de vidrio que estamos cortando en un proceso industrial. Entonces lo que nos interesa medir va a ser nuestra variable. Por ejemplo, la altura promedio de alguna población de alumnos, por ejemplo, etcétera, o el nivel de colesterol en la sangre en algún grupo, etcétera. Entonces, esa es la variable que nosotros vamos a ir midiendo. Una variable se representa de forma regular, tal como la letra X, Y o Z. Entonces va a ser nuestra variable, digamos como en algún proceso algebraico también. El valor de una variable para un elemento particular de una muestra o de una población se llama observación. ¿Qué quiere decir esto? Ese es el número que estamos reportando. Si nosotros tomamos como patrón de medida, por ejemplo, la circunferencia abdominal de una población, eso es lo que nos vamos a nosotros a representar. Ya el valor que nos estamos dando es el número. Si nosotros decimos tantas pulgadas, tantos centímetros, esa ya va a ser nuestra observación. La observación es el número de nuestra variable, es en lo que lo estamos midiendo. El número de ventas, por ejemplo, podemos decir tenemos 400 ventas diarias de un cierto elemento en una cadena. 400 ya es nuestra observación. Un grupo de datos consiste en las observaciones de las variables de nuestros elementos en una muestra. Entonces aquí ya nosotros tenemos todo lo que apuntamos, todo lo que registramos en alguna hoja de cálculo, en alguna libreta o de algún otro medio. Entonces estas son las tres observaciones, las tres definiciones que vamos a tener a lo largo del curso. Vamos a ver cómo asociamos una variable, vamos a definir un patrón de interés, vamos a ver cuál es nuestra medición y después vamos a ver qué hacemos o cómo manipular nuestro grupo de datos. Entonces esas van a ser las definiciones con las que vamos a ir comenzando el día de hoy. Con esto terminamos esta sección.